Bueno, con 5 minutos de retraso damos inicio a la actividad central. Siempre la idea es tratar de ver si podemos usar temas que sean transversales. Y estamos todos envejeciendo al mismo tiempo, así que creo que no hay nada más transversal que esto. Me pareció una buena idea para este ateneo. Entonces, la idea es, primero que nada, si queremos hackear algo, tenemos que entender qué es, cómo funciona. Así que la idea es repasar en el temario, por un lado, bueno, qué es el envejecimiento, cuáles son las teorías que hay atrás del envejecimiento y cuáles son las causas mecanísticas que eventualmente nos pueden permitir intervenir sobre este proceso. Es interesante, bueno, ver qué pasa con el envejecimiento en otras especies y ver cómo ese conocimiento puede ser extrapolado para entender mejor el envejecimiento humano. Y para entender cómo envejecemos y cómo medir el envejecimiento, vamos a hablar un poco de lo que se llama teoría de la información, de genética y de información epigenética, de cuáles son los mecanismos de regulación epigenética. Después de ahí vamos a hablar de una cosa que se llaman los factores Yamanaka y sus implicancias. Todo esto suena muy críptico, pero espero que se va a entender bien. Vamos a hablar de relojes biológicos y vamos a hablar sobre la información que tenemos disponible sobre los genes de la longevidad, vitalidad, y cuáles son los mecanismos que tenemos hoy a mano y cuáles son los que probablemente estén en el futuro que nos permitan activarlos, ¿sí? Entonces, primero, la definición de qué es el envejecimiento. La definición de Peter Medawar, que fue Premio Nobel de Medicina en 1960, es que es el deterioro relacionado con el tiempo de las funciones fisiológicas necesarias para la supervivencia y la fertilidad. Y la del Manual Merck de Geriatría añade alguna otra cosa. Es el deterioro irreversible e inevitable que ocurre en la función orgánica a lo largo del tiempo, en ausencia de lesiones, en ausencia de enfermedad, en ausencia de riesgos ambientales o de estilos de vida poco saludables. O sea, se plantean como que, bueno, que el envejecer es una parte de la vida y esto no tiene otra posibilidad. Ahora, uno se pregunta en esto si existe algún propósito biológico atrás del envejecimiento, si el envejecimiento es una necesidad o si simplemente es entropía, es un sistema que aislado va tendiendo siempre al mayor desorden y a la menor energía. Y acá hay una cosa que hay que entender, que es que la vida en sí es un desafío a la entropía. Es un sistema altamente organizado que no es un sistema aislado, toma energía del resto para estructurarse y para transformarse en un mecanismo que tiene procesos químicos autosustentables y que es capaz de selección darwiniana. Ahora bien, ¿cuál es el límite superior conocido que tenemos para la expectativa de vida humana? Ese límite lo marcó una francesa, que es la persona que tiene la sobrevida más larga jamás documentada, 122 años, 164 días, a pesar de que fumó hasta los 117 años, se tomaba 1 litro de vino por semana y a veces se comía 1 kilo de chocolate por semana. Jean Conant fue estudiada porque, bueno, había que documentar realmente que esa sobrevida fuese real. Y una cosa interesante es que esta mujer vivió muy sana hasta el final de sus días. Es decir, no solamente tuvo una vida larga, tuvo una vida muy sana, tuvo un health span muy alto. Y uno dice, bueno, sabemos ahora que ese límite es el límite conocido que tenemos los humanos, 122 años. Es posible, teóricamente, llegar hasta ahí y llegar a una condición más o menos razonable. Ahora, ¿qué pasa con otras especies? ¿Sí? Pensando si esto del envejecimiento es una necesidad biológica ineludible. Este es un árbol filogenético, a mí me gusta mucho porque abarca los 4.000 millones de años de vida en la Tierra, desde una perspectiva antropocéntrica nos pone a nosotros bien al final de todo esto, y lo que vemos es que todos los seres vivos forman parte de un mismo árbol de la vida. Todos compartimos el mismo lenguaje, todos estamos formados por ácidos nucleicos, todos estamos conformados por proteínas, tenemos que traducir la información de ácidos nucleicos de ADN en ARN, y ya a partir de este periodo es donde tenemos células eucariotas que son como nosotros. Y acá les voy a mostrar algo que parece que no tiene mucho sentido, pero es cuál es nuestro vínculo biológico con los pinos, ¿sí? Nosotros nos separamos en términos evolutivos hace 1.600 millones de años atrás, pero durante 2.000 años, 2.000 millones de años, compartimos ancestros comunes y compartimos genes comunes, ¿sí? Bueno, este es el ser vivo más longevo que se conoce, el pino longevo. Este es Matusalén, que es un
pino que está en una localización secreta, en un desierto de California, donde vive desde hace 4.789 años en una condición de aspereza climática total. Y cuando se analizan los tejidos de este pino, los tejidos no envejecen, es decir, parece como que puede seguir ahí por toda una eternidad. Y hay casos parecidos con arces, con tejos, con otros árboles en Asia y en Europa. Este está en California. Pero, ¿por qué interesa el pino? Porque el pino tiene un 50% de genes similares a nosotros. Y los mecanismos que regulan el envejecimiento en el pino son increíblemente muy parecidos a los nuestros, ¿sí? Tenemos un ejemplo más cercano, que es el de las esponjas de mar. Acá nos separamos hace muchísimo menos tiempo en términos evolutivos. Y estas esponjas, que parecen tan distintas a nosotros, comparten casi un 70% de los genes que regulan el envejecimiento. Y las esponjas son inmortales, no se mueren, ¿sí? Acá no tenemos un individuo separado con una conciencia, pero estamos hablando de que desde el punto de vista biológico la muerte no es una necesidad. Y el último ejemplo de esto es mucho más cercano, porque en la perspectiva de 4.000 millones de años, los 25 millones de años es un guiño en el tiempo. Y estos son los mamíferos de vida más larga que se conocen, las ballenas de arco. Y las ballenas de arco comparten un 70 a un 80% de los genes humanos funcionantes y tienen una biología muy parecida a nosotros. Y está documentado que viven más de 200 años. Está documentado por varios métodos. La nota de color ahí es que en una de ellas, que cazaron hace no demasiado tiempo, lo que encontraron incrustada en la grasa de la cabeza es esta cabeza de arpón, que se fabricó en un periodo muy específico en Massachusetts, con lo cual no quedaba duda de que eso había sido encajado 200 años antes de este organismo. Y son tan similares a nosotras que alguno dijo que en realidad nosotros somos como ballenas paradas, ¿sí? Es interesante que las ballenas, a pesar de que viven mucho más tiempo, de que tienen mucha más grasa y de que tienen muchas más células, tienen mucho menos cáncer que nosotros. En el humano, la edad y la cantidad de tejido graso son factores de riesgo para tener cáncer. Esas son las cosas por las cuales están estudiando. ¿Por qué toda esta información previa que suena como muy general? Porque está claro de lo anterior que no hay un límite biológico predeterminado para la extensión de la vida y que esta puede ser muy, muy variable. Los mismos genes que controlan el envejecimiento en un microorganismo como es el Saccharomyces cerevisiae, una levadura, en gusanos, en ratones, en moscas, son los mismos genes que regulan el envejecimiento en nosotros, ¿sí? Con lo cual, esto es importante porque a veces uno dice, esto está demostrado solamente en gusanos, esto está demostrado solamente en levadura, esto está demostrado solamente en ratones. La verdad que nos interesa lo que se demuestra en levaduras y en ratones. Entonces, hay un montón de teorías del envejecimiento. Durante mucho tiempo nadie se planteó que fuese otra cosa que lo natural. Después hubo gente que empezó a plantearse, bueno, ¿por qué envejecemos? Y lo interesante es que como esto es algo relativamente reciente, no existe un marco, un paradigma, un framework que explique centralmente esto, como pasa con la química, que tiene la tabla de los elementos, o la teoría, o la infectología, que tiene la teoría de los gérmenes. Y una de las dificultades para establecer ese marco es porque es un proceso multifactorial y uno tiene una contribución variable en distintos medio ambientes de cada uno de estos factores. Entonces, si nosotros miramos el envejecimiento desde la perspectiva darwiniana, desde la perspectiva de la selección natural, a la naturaleza le importa un cuerno que nosotros sobrevivamos una vez que nos reprodujimos y que pasamos nuestros genes, ¿sí? Lo que importa para los genes egoístas es que pasen a la descendencia, no que nosotros sigamos vivos más tiempo después de que eso ocurrió. Y entonces, todo lo que es el proceso de selección natural se debilita después de que nos reprodujimos. No importa si vamos a vivir 10 años más o 300. Ahí no corre la selección natural. Entonces puede pasar perfectamente que algunos alelos que por ahí nos dan buena salud o alguna ventaja en la selección natural a edades más tempranas tengan efectos malos y que nos impidan llegar a edades más avanzadas sanos y que se vayan acumulando en las poblaciones causando la senescencia. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la Corea de Huntington, que uno dice, bueno, la verdad se manifiesta, es dominante, pero se manifiesta en una edad tardía, cuando la persona ya se reproduce, ¿sí? Entonces, uno acumuló una mutación dañina, se reprodujo, la transmitió a la descendencia, y esto es una forma de enfermedad genética.
Y acá hay un término que suena muy fancy, que es el de antagonismo pleiotrópico, que son también genes que por ahí a uno le dan una ventaja de sobrevivir a temprano, pero que lo hacen envejecer. Entonces, un ejemplo que a mí me pareció muy interesante es el de las variantes aléricas de la polipoproteína E. La polipoproteína E, Juancito lo puede verificar, uno tiene variantes aléricas E2, E3 y E4. El default de los humanos era E4. Hasta hace 225.000 años no existía otra. Hoy los que tienen homocigosidad para E4 tienen mucho aumento de su riesgo de padecer Alzheimer, mucho riesgo de no llegar a edades avanzadas. Y uno dice, bueno, ¿y por qué ApoE4 y aparecen después ApoE2 y ApoE3, que esa es la combinación hoy en día más común en la población? Porque esas combinaciones que aparecen tardíamente son mucho menos eficaces en edades tempranas. Hay trabajos que muestran que si uno tiene doble ApoE4 en una favela de Brasil y se pesca una diarrea, es mucho más probable que esta molécula que regula la actividad inflamatoria nos permita sobrevivir a esa diarrea, tener mejor deterioro cognitivo, y la de los 80 años te la debo, no me importa. Ahora, si estoy en Bélgica, donde no me va a pasar eso seguramente, sí me va a importar mucho más no tener ApoE4. Este es un ejemplo de algo que era bueno en una etapa temprana de la vida y que es malo en una etapa posterior, lo que se llama antagonismo pleiotrópico. Ahora bien, simplificando, uno dice, hoy en día lo que conocemos sabemos que no es inevitable, sabemos que no es una necesidad biológica, sabemos que es variable entre distintas especies, pero que está regulado de maneras similares en todas. Y uno dice, bueno, si yo puedo entender los mecanismos que causan el envejecimiento y que nos llevan a la enfermedad, porque la gente tiene aterosclerosis porque es vieja, tiene cáncer porque es vieja, tiene hipertensión porque es vieja, de los que tienen 30 años acá, ninguno debe tener ninguna de estas enfermedades. Entonces, hay algo en el envejecimiento que es como un cuasi programa, porque por algo envejecemos de maneras parecidas y nos aparecen patologías parecidas, en donde uno dice, si yo detengo el envejecimiento, detengo la enfermedad. Si detengo la enfermedad, bueno, y acá para eso hay que entender todos los procesos. Las prioridades son, una es que existe daño acumulativo del ADN, el desgaste de los capuchones que tenemos en torno a los cromosomas, los telómeros, que es ADN no codificante, que sabemos que con cada división celular se va desgastando. Y la longitud de los telómeros de alguna forma predice nuestra expectativa de vida. La otra cosa es, y eso vamos a entrar más en detalle después, es las alteraciones del epigenoma que regula qué genes se activan y qué genes se desactivan. Pérdida de lo que es la salud de nuestros componentes proteicos, todo lo que es el mantenimiento de proteínas saludables, el censado desregulado de nutrientes, no censamos bien los nutrientes y esto está causado por algunos cambios metabólicos. Y después, todos nuestros tejidos tienen una base de células STEM, de células pluripotenciales que renuevan. No hay un límite, no es ilimitada la replicación. Hay un punto de replicación donde eso para. Y las células debieran ir ahí hacia un proceso de apoptosis, de muerte natural, para no generar células malignas. Hay células que en lugar de morirse, quedan como una célula zombie. Es una célula muerta, no muerta, que ya no tiene función y que lo que hace es producir citoquinas inflamatorias y armar bardo en el resto del organismo. Hay agotamiento de células madres, como les decía, y hay algunas alteraciones de la comunicación intercelular que lleva a la producción de moléculas inflamatorias. Siempre hablamos de la inflamación como mecanismo patogénico que subyace un montón de enfermedades. Y la difusión mitocondrial, las mitocondrias son las usinas de energía de nuestras células. Podemos aumentar la producción de mitocondrias eventualmente. Bueno, conocido esto, el tema es, bueno, ¿podemos hacer algo para frenar estos procesos? Les voy a mostrar esta respuesta, me va a llevar un segundito. Is that we are at a turning point in medical history. We finally, as a species, understand how to control our biology, how to optimize our bodies during early life, midlife, and certainly late life to lead lives that can be decades longer and healthier. In my lab now, we can control aging very precisely at will. We can speed it up as fast as we want in an animal and even reverse it. So aging is now controlled. We have the technology to control how fast we age. We can measure that, slow it down, and even reverse it. This has never happened in human history before. Fuerte, ¿no? Y uno mira esto y dice, este vendedor de humo, ¿quién es? Bueno, este vendedor de humo trabaja para la Escuela de Medicina de Harvard, trabajó para el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tiene 260 papers publicados,
260, 236, exactamente, en donde él documenta cada una de las cosas que dice, y cada una de estas cosas está validada por otros grupos de investigación independiente, ¿sí? Y a eso es a lo que va la charla. Y acá me tengo que poner un poco técnico, que es, para entender lo que sigue hay que repasar un poco de conocimiento básico. La identidad de cada célula está dada por la información, y también la de cada organismo. Nosotros tenemos dos maneras de tener información que nos dice quiénes somos. Una es la información genética, que es la que está codificada en el ADN, en donde en lugar de tener un lenguaje binario como el de las computadoras, ceros y unos, todo está codificado en lenguaje cuaternario. Adenina, timina, citosina, guanina. ¿Sí? Ahora, esa información, para darles una idea, en cada célula que tenemos una mota de polvo, hay 2 metros de tira de ADN. ¿Sí? Si nosotros sacamos el ADN de los 37 trillones de células que tenemos en el organismo, llegamos al Sol y pegamos la vuelta. Es una cantidad enorme, 20.000 genes, que tienen que estar regulados. Y lo que regula qué gen habla y qué gen no habla es lo que se llama epigenética, que acá tendría la imagen de ser una información analógica. Y ahora vamos a ver por qué. Acá, rápidamente, toda la información genética siempre la tenemos en el núcleo. Cuando la tenemos compactada en cromosomas, esta información no puede ser leída. ¿Sí? La organización tridimensional del ADN es lo que permite que se exprese o no se exprese. Eventualmente, cuando se despliega, nosotros tenemos los distintos tipos de cromatina. Cuando está desplegada es la encromatina, que se puede leer. Y cuando está cerrado, es lo que se llama heterocromatina. Y lo que determina cómo está esta estructura son proteínas que están como si fuesen estas bolitas, como si fuesen la de un rosario, son las que le dicen al ADN cuál va a ser su estructura tridimensional y si va a estar disponible para ser transcrito o no. Entonces, nosotros empezamos a punto de partida de un huevo fecundado. ¿Sí? Y el huevo fecundado, después de no tantos ciclos de división, creo que con 70 ciclos de división, como es progresión geométrica, llegamos a tener un organismo adulto. Tenemos cosas tan diferenciadas como pueden ser un adipocito y una neurona. Y la información es la misma para todas. ¿Sí? La información es exactamente la misma. ¿Por qué son tan distintas? Bueno, justamente porque lo que se lee del ADN son cosas distintas. Y eso es lo que se llama variación epigenética. Uno tiene la célula, los cromosomas, el ADN. Acá vemos cómo el ADN está enrollado en torno a estas proteínas que se llaman histonas, que esto no se puede leer. Cuando se despliega, eventualmente puede ser transcrito en ARN mensajero y puede ser traducido en una proteína. ¿Sí? Lo que varía es esto que se llama variación epigenética, que es un término que introduce un tipo que se llama Waddington en 1942 y que dice que es la rama de la biología que estudia las interacciones causales entre los genes y sus productos, que es lo que llevan a algo a ser, a la forma final, al fenotipo. Y él plantea una cosa que es lo que se llama el panorama de la epigenética, que es, imaginemos valles y montañas. La célula pluripotencial, normalmente, el cigoto fecundado, va a tener un destino que va a caer hacia un determinado valle del cual después no se puede mover, que puede ser acá ectodermo, mesodermo, endodermo. Y hay como pequeños valles intermedios. Y esto siempre va en el sentido de la gravedad. Puedo tener un progenitor ectodérmico que me puede dar una neurona, un progenitor, un precursor neuronal, que me puede dar una neurona madura, pero el paradigma era que esto no podía volver para atrás, salvo que yo tuviera un proceso de desdiferenciación y la producción de una célula maligna o de una célula senescente, esa que ya perdió la función. ¿Sí? Entonces, para que se entienda bien, imaginemos que tenemos un CD con grandes éxitos de los 90. ¿Sí? Si yo tenía 15 años en los 90 y era una nena, voy a elegir la canción y la canción que voy a elegir probablemente sea esta. Ahora, yo no elegiría esa canción que está dentro del mismo CD, yo elijo esto. ¿Sí? Los resultados son totalmente distintos, la información es la misma, todo depende de quién decide qué información se reproduce. Y esto era lo que les comentaba antes de, digamos, cómo se regula la transmisión de esta información, en donde las proteínas estas, las histonas, tienen variantes químicas que pueden estar metiladas y eso las cierra y hace que, por ejemplo, este gen no se pueda leer, o eventualmente pueden perder el grupo metilo, pueden acetilarse, desplegarse y esta información se torna accesible. ¿Sí?
¿Qué regula esto? Porque finalmente uno dice, bueno, lo que llegamos a hacer está regulado por la epigenética. ¿Qué regula la epigenética? Y eso es lo que todavía no se sabe con certeza. Se sabe que, en parte, la presencia de grupos metilo en ciertas áreas específicas del ADN es lo que determina qué se ve y qué no. La modificación de las histonas con estos cambios químicos que mencionaba y algunas funciones de ARN no codificante. Esto va a tener importancia después. Hay áreas del ADN en donde lo que uno tiene son sitios que dicen acá reproducir, acá copiar, ¿sí? Y eso está marcando por lo que llaman islas de citosina fosfato-guanina, que es donde se ponen o se sacan los grupos metilos que le dicen al ADN, léeme esta canción o no me la leas. Entonces, de esto, de lo anterior, es que surge lo que hoy se llama teoría de información del envejecimiento. Es que la identidad celular está dictada por la información. El ovocito no tiene ADN metilado, es decir, todo el ADN es multipotente, se puede traducir y transmitir cualquier cosa. La diferenciación que ocurre posteriormente tiene que ver con la metilación y la regulación epigenética. Y esa información que es la que se degrada con el tiempo. Siempre hablamos, yo no sé si se acuerdan de la época que estábamos todos con el tema de los antioxidantes y las especies reactivas del oxígeno y el daño del ADN. Si el daño del ADN fuese estocástico, si fuese al azar, la vejez de cada individuo sería totalmente distinto, porque el daño cae donde cae. Esa teoría tiene mucho más sentido. El ADN es muy resistente. El ADN, hoy, hace poquito, recuperaron ADN con la estructura tridimensional conservada de un mamut de 52.000 años y se plantean si lo pueden revivir. Aguantó 52.000 años toda la estructura. Es información muy sólida. Cuando uno la trabaja en el laboratorio, no es fácil romper el ADN. Lo que sí es fácil romper y degradar es la información epigenética. Entonces, imaginemos que tenemos el CD y que el CD con el correr del tiempo se ensucia, tiene polvo, ya no se lee bien, hay saltos en las canciones. Bueno, eso sería lo que pasa con la información epigenética que nos permite leer el ADN. Si yo pudiese limpiar eso, podría volver a tener el genoma de alguien joven. Y esto está demostrado por la clonación. No sé si se acuerdan de la oveja Dolly, que la clonaron fue el primer mamífero clonado en el año 96 en Escocia. Dolly y la clonación es una prueba de que la información se puede resetear a cero desde una célula adulta, porque ella le transfieren a un ovocito un núcleo de una célula de glándula mamaria, por eso se llama Dolly, por Dolly Parton, y lo que obtienen es un organismo sano que, contrariamente a lo que se dijo, no tenía problemas con la edad de la célula donante, que era una oveja de 6 años. Dolly vivió una vida absolutamente normal, tuvo camadas de corderos, y esto, digamos, se transformó en algo que, bueno, atacona. Pero lo interesante es eso, que queda a punto cero. Y entonces uno dice, bueno, si resulta que yo puedo, que si el envejecer es una pérdida de información epigenética, y la información epigenética se puede recuperar, por lo menos es factible, el envejecimiento es una enfermedad, no es un proceso natural. Al punto tal que en el ICD-11 la OMS había metido el envejecimiento como una enfermedad y después por un montón de presiones, porque si yo pongo eso como envejecimiento, o si lo pongo como enfermedad, me encuentro con un montón de situaciones. ¿Quién cubre el tratamiento? Vamos a tratar a toda la humanidad. Las implicancias económicas de eso son formidables. Son tan formidables que decidieron sacarla. Y cuando deciden sacarla, David Sinclair, que escuchábamos, tiró la bronca. Hay algunos artículos muy interesantes de la gente que justifica por qué cree que no es una enfermedad o por qué sí. ¿Sí? Entonces, si es un fenómeno epigenético, congelar la epigenética podría detener el envejecimiento. Y revertir los cambios epigenéticos podría revertir el envejecimiento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo medimos? Normalmente nosotros decimos, bueno, alguien tiene tantos años, es joven o viejo. Este individuo tiene una enfermedad muy rara que se llama síndrome de Werner, que es una mutación genética que se trata y que determina que la expectativa de vida sea cerca de 46 años. Bueno, acá tenemos a este anciano de 43 años y este hombre de 80, ¿sí? ¿Es una buena manera medir en años la edad? O esto, gemelas, 61 años las dos, ¿sí? Esta fuma,
no hace ejercicio, está expuesta al sol, digamos, es visible que el envejecimiento de estas dos gemelas de la misma edad es totalmente distinto, que la edad biológica que tienen es totalmente distinta. Entonces necesitamos una manera mejor de medir que los años. Y esta manera de medir es utilizando los patrones de metilación del ADN. Hay investigadores, hay un austríaco que se llama Steve Horvath, que creó el reloj de Horvath, y ese reloj lo que hace es, te saco sangre, o te saco orina, o te saco unas células de la boca, secuencio el ADN, con inteligencia artificial mido 353 sitios de metilación del ADN y te digo tu edad biológica. Y después de ese reloj de Horvath, que fue una revolución porque él lo correlacionó de manera absoluta con muchos tejidos, sacaron otro, digamos, todavía mejor que se llama Grimage. Y de hecho, eso está haciendo un montón de ruido. Hay startups que empiezan a ofrecerte, te voy a medir la edad biológica para ver. Esto no está validado por la FDA. Pero si uno tiene $300 en el bolsillo que quiere gastar, por una curiosidad, manda un poquito de sangre, un poquito de orina y se entera de si es más joven o más viejo de lo que es. Bueno, entonces, toda esta parte teórica previa, que todavía sigue un poco más, tiene un sentido. ¿Qué son los factores Yamanaka? Este señor, premio Nobel de Medicina y Fisiología en 2012, hizo una cosa absolutamente increíble. ¿Se acuerdan que las stem cells iban por un lado y nunca volvían para atrás, a menos que se transformaran en células tumorales? Bueno, él después de probar con paciencia japonesa montones de combinaciones de genes, lo que hizo fue infectar una célula adulta con 4 factores de transcripción que en general se conocen como OSKM por motivo de simplificación. Y él lo que hizo fue transformar una célula adulta totalmente diferenciada en una stem cell. Volvió el tiempo para atrás, ¿sí? Eso tiene implicancias enormes, porque esa célula también podía volver a hacer cualquier cosa. Si nosotros hubiéramos tenido el manual de instrucciones de cómo fabricar un riñón, podríamos fabricarlo a partir de esa stem cell. Si tuviéramos el manual de instrucciones de cómo fabricar un miembro, podríamos recuperar y regenerar un brazo. La existencia de esto fue tan fuerte que permitió el premio Nobel de Yamanaka. Y lo interesante es que todos estos genes sobre los que actúan estos factores de transcripción están presentes en un montón de especies. Vemos que todo esto está conservado en la cadena evolutiva, que nosotros no somos muy distintos que todo lo que nos precede evolutivamente. Y esto suena complejo, pero es totalmente ciencia ficción, porque uno dice, bueno, Yamanaka plantea que esto teóricamente es posible. Esta es la tapa de la revista Nature de diciembre del 2020. Que dice, reprogramar permite recuperar la información epigenética juvenil y restaurar la visión. ¿Qué hacen estos investigadores? Lo que hacen es, le meten en el ojo a unos modelos murinos que habían perdido la visión, 3 genes de estos, OSK, ¿sí? Meterlos 4 veces genera tumores. Y lo que hicieron fue recuperar los patrones de metilación, es decir, el reloj biológico nos permitía ver que habían vuelto para atrás, los transcriptomas, y esto promovió la regeneración de axones después del daño, revirtió la pérdida de visión en un modelo animal de glaucoma y en ratones vivos. Los ratones después de los 12 meses no ven. Estos efectos beneficiosos de la reprogramación inducida en la regeneración de axones y revisiones requieren la demetilación del ADN, es decir, saco los marcadores de edad. Y estos datos indican que los tejidos de los mamíferos mantienen el registro de cómo es ser joven, no se pierde, ¿sí? Y esto está en parte codificado por la metilación del ADN, pero hay un montón de mecanismos que todavía no se entienden. Y esto es lo que hicieron. Lo que hicieron fue, en el primer modelo animal, le seccionaban los nervios ópticos unos milímetros por detrás de los globos oculares con unas pinzas. A un grupo de ratones, que eran los controles, no le hacían nada, y al grupo que era tratado, le inyectaban en el ojo, que es un lugar inmunológicamente inmune, aislado, estos genes con un promotor. Es decir, esto solamente se activaba si le daban doxiciclina al ratón. Bueno, esto es lo que pasó con los no tratados. Lo que uno ve es que las neuronas que vienen del globo ocular hacia la corteza se mueren todas, ¿sí? Y esto era lo que pasaba en los tratados. Empiezan a regenerar y empiezan a proyectar axones hacia la corteza, y esto finalmente termina traduciéndose en que recuperan la visión. Es decir, acá dieron vuelta el reloj en serio, y hay gente que fue todavía más allá. Es decir, bueno, esto pasó en un ojo, ¿sí? Vamos a darle de manera sistémica
De la misma manera que teníamos la vacuna de AstraZeneca o la vacuna de Janssen con el virus adeno asociado, en lugar de ponerle el ARN del COVID, le ponían estos factores de transcripción y se los daban de manera sistémica a las ratas. Duplicaban las ratas tratadas la sobrevida con respecto a las ratas control, y esto se asociaba a que mejoraban los parámetros de salud y que disminuían las puntuaciones de fertilidad. Es decir, no era un aumento solamente en la vida, era un aumento en la salud. Y porque estaban más sanas se morían más tarde. Esto lograron demostrarlo en algunos tejidos humanos, en donde también dijeron, bueno, si yo hago esto, recupero patrones de expresión epigenética juvenil. Entonces, de lo anterior surge que, y esto ya es especulación, uno dice, bueno, quizás llegue un día donde uno encuentre una combinación de genes que se active por doxiciclina, a uno se lo inyectan, cuando transcurrió un cierto número de años, tomás un mes de doxiciclina, empezás a recuperar juventud en los tejidos porque estás corriendo el reloj para atrás. Es ciencia ficción, pero hay gente que se lo plantea como muy serio, ¿sí? Y después, que esta es la parte final, vamos a ir hablando de qué elementos tenemos para el kit anti-envejecimiento. Hay 3 grandes vías de la obesidad que no hace mucho que se descubrieron. Las sirtuinas se descubrieron en 2000, en el año 2000, hace 20 años que se está hablando de esto. Que son 3 vías que son las sirtuinas, mTOR y EPIK. Las sirtuinas son genes que lo que hacen es, no codifican nada, codifican información. Son reguladores de información silente. Y lo que hacen es, codifican desacetilasas de histona. Entonces se acuerdan que cuando la histona está acetilada, yo tengo acceso al ADN. Cuando desacetilo, se compacta y no tengo información. Lo que hacen las sirtuinas es poner a la célula en modo de defensa, ¿sí? Pongo el motor en punto muerto porque las cosas están tan hostiles de afuera que no puedo ni crecer ni reproducirme. Tengo que sobrevivir con lo que tengo. Y ese es el mecanismo que se activa con las sirtuinas, que induce vías metabólicas de alteridad. Eso tiene un montón de mecanismos por los cuales se produce. Previene el daño del ADN, aumenta la reparación de nuestro ADN, pone la célula en modo antiinflamatorio, es decir, las vías metabólicas cambian porque se inhibe la producción de un factor nuclear que se llama capa beta, y se detiene el ciclo celular. En lugar de ir a la célula zombie, a la célula senescente, pone esto en hold, lo pone en paro, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y a mí qué? Lo que se vio es que en cada modelo animal, donde se buscó activar las sirtuinas, la mayor actividad de sirtuinas se tradujo en mejor salud y en mayor expectativa de vida, desde levaduras hasta perros. En humanos hay alguna cosa bastante circunstancial que tiende a decir que eso puede ser así. Y uno dice, bueno, ¿cómo hago para que la sirtuina esté más activa? ¿Qué puedo hacer? Hay varias cosas que la activan. La restricción calórica es una de las cosas que activa las sirtuinas de una manera muy potente. En realidad, si nosotros queremos vivir más, tenemos que estar todo el tiempo con un poco de hambre. Tenemos que comer poco, lo que hacen los okinawenses, que están con el 80% de la panza llena y dejan de comer. Hay también el ejercicio activa las sirtuinas y hay fármacos que eventualmente podrían activar las sirtuinas y conseguir este efecto sin necesidad de que pasemos hambre, que son, por un lado, un cofactor que requieren sí o sí las sirtuinas, que es la nicotinamida de nucleótido, y algo que también es un activador potente de sirtuinas, es el resveratrol. Contándoles que esto no es ciencia ficción, estos son ratones que están manipulados genéticamente, tienen exactamente la misma edad, pero a este le sacaron el gen 6 de la sirtuina, ¿sí? Fíjense la diferencia de velocidad de la comunicación. Esto lo han hecho con genes, con animales a los que le insertan un gen extra de sirtuina y ven que vive más tiempo, que le sacan todas las sirtuinas y que viven menos. Está hecho en levadura, está hecho en gusanos, está hecho en ratones, está hecho en perros. Entonces, les mencionaba que el resveratrol es el lugar donde uno nunca hubiera esperado encontrar la respuesta. Eso está en el ollejo de las uvas, en el vino tinto. Hay gente que dice que el resveratrol es el responsable de la paradoja de los franceses, que comen con manteca, comen con queso, y a pesar de eso tienen baja morbimortalidad cardiovascular. La mala noticia es que
la cantidad de resveratrol que tiene actividad farmacológica requiere, que es interesante, que está en los ollejos de las uvas. Cuanto más estresadas están las uvas, cuanto más altas están, cuanto mayor es la sequedad del clima, mayor concentración de resveratrol tiene. Es casi un fármaco que también es pro supervivencia en el vegetal y transfiere su efecto, por lo menos químicamente, a nosotros. Ahora uno de los chistes que salió con esto fue que, bueno, se lo dieron a ratones obesos. Es interesante que los ratones obesos después no tenían ninguno de los signos inflamatorios que tenía un ratón obeso sin resveratrol, es decir, no tenía aterosclerosis, la grasa estaba sana. Y este hombre lo usa como excusa y le dicen, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Te tenés que tomar entre 750 y 1500 botellas de alcohol por día. Bueno, la noticia se pone cada vez mejor. Así que esa es una vía. Se puede hablar de cada vía una hora entera. La otra es mTOR. mTOR es la otra vía de la longevidad. Esto lo que hace es un complejo proteico que todo el tiempo está censando si tenemos comida o no. Si hay aminoácidos, la célula dice, bárbaro, crecemos y nos reproducimos, activamos el metabolismo. Es lo que uno siente después de comer. Cuando tenemos bajo nivel de aminoácidos, entramos en otra cosa, que es algo súper importante para la supervivencia y la salud celular. La célula, como una casa, va juntando basura en el correr de su vida. Vamos acumulando cosas. Así como las neuronas de Alzheimer tienen amiloide, proteína tau, digamos, cosas mal fabricadas que van llevándolas al daño, existen mecanismos celulares en donde dicen, si yo no tengo lo que recién compré para fabricar lo que quiero y me tengo que ir a rebuscar al fondo de la casa. Y ese es el mecanismo de autofagia. Autofagia es un mecanismo de limpieza en las células que las mantiene sanas y las mantiene jóvenes. Y es sumamente importante, y esto se produce cuando estamos en ayuno, se produce bajo el estímulo de cierta durante el ejercicio, y se reproduce cuando tenemos poca proteína animal en la dieta. Que es cosa que a mí me molesta mucho, pero bueno. Y el último punto, la última vía de la longevidad, es una vía que se llama AMPK. Y lo que hace es un sensor de los niveles de energía dentro de la célula. Cuando la energía es baja, AMPK se activa. Y el resultado de la activación es que aumenta el número de mitocondrias, aumenta la calidad de las mitocondrias, que es donde producimos la energía celular, y regula, bueno, este fenómeno que les comentaba de la autofagia. Es decir, cuando nosotros tenemos AMPK activado, vamos hacia el catabolismo y frenamos el anabolismo. Y esta vía es sumamente importante. Y ahora van a ver el por qué. Si nosotros estamos intentando ver si es posible hacer que el reloj corra en el sentido inverso, hay un concepto que es el de hormesis. Hormesis es el proceso por el cual cuando yo estoy expuesto a una dosis baja, ya sea de un agente químico o de un agente ambiental que me puede causar daño, en realidad termino, como esa dosis no me daña, termina siendo beneficiosa para mí. Lo dijo más fácil Nietzsche. Todo lo que no nos mata nos fortalece. ¿Sí? ¿Y qué va a estresar a las células y va a activar todos estos mecanismos de longevidad? Bueno, hay muchas cosas que se conocen desde siempre. Digamos, hacer actividad física es algo que es uno de los agentes más potentes que existen anti-envejecimiento. Lo que pasa es que nosotros en general no prescribimos la actividad física como corresponde. Uno puede hablar una hora de cómo tiene que hacerse la prescripción que nos mantenga autónomos hasta edades avanzadas y que nos permita conservar masa muscular. Entonces, que uno diga, bueno, yo le tengo que dedicar una hora diaria, 40 minutos en fase 2 de frecuencia cardíaca para quemar ácidos grasos, para mantener los niveles de azúcar bajos, para mantener salud metabólica. Tengo que dedicarle 20 minutos a entrenamiento de resistencia para mantener fuerza muscular. Y que tengo que tener por lo menos una vez por semana 12 o 15 minutos de alta intensidad para tener hipoxia tisular, para que la hipoxia tisular me genere producción de mitocondrias y aumento de mi capacidad de consumo de oxígeno, pocas veces se dice en una consulta. ¿Por qué? Porque no se paga. Y esta es una de las cosas que es increíble en la medicina. Pagamos para romper un organismo, para un organismo está enfermo y está roto, ahí se gastan fortunas, pero en prevenir y en mantener salud y prolongar la vida, no. Esto requiere tiempo. El ayuno es algo que tienen todas las culturas. El Islam, el judaísmo, el cristianismo, hay algo atrás. Y hoy en realidad se sabe que todos estos mecanismos de envejecimiento, cuando uno hace ayunar a una persona y le mide con los relojes biológicos cómo está la edad corre para atrás. Es decir, hay patrones que se recuperan.
Entonces, el tema de comer poco y pocas veces, contrariamente a lo que me decían siempre, hacer las 4 comidas y mantener siempre alto el nivel de insulina, es algo que está siendo cuestionado muy fuertemente. Las dietas con bajo contenido de proteínas porque activan poco mTOR, no tampoco podemos tener tan poca que perdamos masa muscular. Y de vuelta, por ejemplo, la gente que está expuesta al frío, que tiene frío, nosotros vivimos en un entorno normotérmico desde hace 100 años. Recordemos que hace 100 años la expectativa de alguien que naciera era morirse a los 32 años. No sé cuántos de los que están acá superan esa edad, pero no era esperable en 1900 que estuvieran acá, ¿sí? Y sonaba como imposible que fuese totalmente antinatural que alguien se muriera a los 32 años. Quizás en algún momento nos suene totalmente antinatural que alguien se muriera a los 86. Y en esto de la civilización perdimos el estar estresados biológicamente. El frío es un estrés biológico. No hablo de la gente que se tira en el hielo. Hablo de el que salió a correr y tiene un poquito de frío y se le pone la piel de gallina, y en esa exposición al frío, todas estas vías de longevidad se activan. Hay trabajos hechos, por ejemplo, gente que hace sauna, en donde se compara en Noruega que la gente que hace sauna 4 veces por semana tiene 40% menos de mortalidad que la gente que no lo hace, habiendo ajustado todas las otras variables, ¿no? O sea que ahí hay algo que está al alcance de la mano, que es difícil de hacer, nos cuesta, nos gusta, hacer ejercicio nos da fiaca, pero que tiene un valor enorme y es barato. Ahora, imaginemos que tenemos algo más, que nos den una pastilla y que todo esto pase sin esfuerzo. Bueno, ahí es donde se está hablando del tema de la xenormesis. Mencioné el resveratrol, mencioné la nicotinamida como nutracéutico. Esto está estudiado en especies animales, no en humanos todavía, vivimos en nuestro tiempo, así que necesitamos estudios controlados, va a pasar décadas. La rapamicina, que es un inhibidor de mTOR, es un inmunosupresor que se usa en trasplante, pero cuando se usan dosis bajas e intermitentes, ha demostrado prolongar un 40% la expectativa de vida en perros. Y la metformina. La metformina es a lo que le dedico el final, porque la metformina hace 70, 70 años que está entre nosotros, cuesta nada, es súper segura, ¿sí? ¿Y qué hace metformina? Metformina activa AMPK. La engaña a la célula y le dice, tenés un estado de baja energía y activa esta vía metabólica de AMPK, que está también interrelacionada con el mTOR y está también relacionada con las sirtuinas, ¿sí? Es como que desde una, yo siempre tengo algún nivel de interacción y de activación de la zona. Y de vuelta, metformina ha mostrado desde levaduras hasta ratones prolongar la expectativa de vida. Y una cosa que a mí me voló la cabeza y que la discutí en el grupo que tenemos de discusión académica como jefe de servicio, es encontrarme con un dato, es que en un metaanálisis publicado no hace tanto, en 2017, metformina redujo la mortalidad por cualquier causa y las enfermedades del envejecimiento independientemente de su efecto en el control de la diabetes. O sea, en este trabajo lo que se decía es que pacientes diabéticos tipo 2, tratados con metformina, les iba mejor que a gente sana que no recibía metformina. Esto es retrospectivo, son decenas de miles de pacientes, hay un montón de limitaciones metodológicas como para tomar esto a pies juntillas, pero ahí hay algo. Y cuando uno mira en el pool de los estudios que se hicieron, estamos con un valor en donde el intervalo de confianza incluye el 1, brincas, pero que me marca un 7% menos de riesgo de mortalidad total en los diabéticos. Es como que no tiene sentido. Hay gente que viene investigando este tema de la metformina y de la longevidad, y de hecho, Nir Barzilai, que es un investigador israelí que trabaja en Estados Unidos, tiene diseñado este estudio para el cual está juntando fondos, en donde la idea es tomar gente que ya tenga una cierta edad y ver qué les pasa tomando metformina. Buscando qué pasa con la progresión de enfermedades relacionadas a la edad y qué pasa con la sobrevida, ¿sí? Esto está por desarrollarse en un montón de centros académicos de Estados Unidos. Y acá es donde vamos a ir a las conclusiones de esto, que es un vuelo de pájaro muy sucinto sobre el tema, donde uno dice, bueno, las bases biológicas del envejecimiento se entienden cada vez mejor. ¿Sí? En la medida en que se entienden cada vez mejor, ya
hay manipulación de estos mecanismos que ha permitido revertir, acuérdense de los ratones que recuperan la vista o que viven el doble que los otros, ¿sí? Estos procesos. Esto es muy importante. Si Altain arroja resultados positivos, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos se ha comprometido a aceptar el envejecimiento como una enfermedad, no como una situación biológica inevitable, como la definíamos al principio, ¿sí? Esto implica un montón de cosas, así como existe un Instituto Nacional de Cáncer o un Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, no existe ni un Instituto Nacional de Envejecimiento ni fondos de investigación en las cantidades que existen para eso. Si nosotros hiciésemos desaparecer toda la enfermedad aterosclerótica del mundo en un minuto, ¿sabe cuál es la expectativa, la ganancia de expectativa de vida que tiene la población mundial? 2 años y monedas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se muere de aterosclerosis, se muere de cáncer, no se muere de cáncer, se muere de Alzheimer. Si uno frena el proceso que dispara todas estas cosas, puede tener una revolución en la historia de la medicina y entrar en una era totalmente nueva. Y esa es la de la medicina 3.0, lo que hoy se quiere llamar a veces medicina de precisión. Pensé que me iba a dar más el tiempo, así que la medicina 3.0 quedará para otra vuelta. Pero voy a cerrar con la frase de Sun Tzu, que dice que, bueno, que el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Si se ataca el envejecimiento como un problema de salud, quizás lleguemos algún día a ese punto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.